tardes, te saluda Alexis Gómez de Gracia nuevamente contigo, en otra entrega más de entrevistas con Alexis Gómez de Gracia. Este segmento llega a ustedes por una fina cortesía de distribuidora Ortoflex, todo en artículos ortopédicos, Cerrajería Gómez, todo en cuanto a llaves maestras, servicio de cerrajería en general. El colegio Body School, con 30 años de experiencia. Servicios Alex, todo en servicios de jardinería y construcción. Buenas tardes, nuevamente con ustedes de regreso en entrevistas con Alexis Gómez de Gracia. Y nuestro invitado de hoy es el doctor Miguel Antonio Bernal Villalaz, por el cual pedimos un fuerte aplauso. Y quiero presentar parte del currículum del doctor Miguel Antonio Bernal. El doctor Bernal es licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burdeos, Francia. Licenciado en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de Burdeos, Francia. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Burdeos, Francia. Doctor honoris causa de la Universidad de Legis, Pensilvania. Condecorado con la Orden Las Palmas Académicas por la República Francesa en grado de comendador. Catedrático titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, de las materias de Ciencias Políticas, Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Davis College, Carolina del Norte, Legis University, Pensilvania, Moravian College, Pensilvania, Florida State University, Panamá, profesor de doctorado de Derecho en la Universidad Santa María la Antigua. Ha sido becario de Francia, la ONU, la OEA, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Israel. Presidente del Instituto de Estudios Políticos Internacionales. Expresidente de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional. Expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, del cual ha sido miembro y presidente del Tribunal de Honor. Académico y miembro de número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional Comparado. Presidente del despacho jurídico Bernal y Asociados Abogados. Director del programa radial cotidiano de análisis y comentarios Alternativa, que se transmite de lunes a viernes en Radio La Exitosa, noticias de 2 a 3 de la tarde. Columnista semanal del diario El Siglo. Ha sido corresponsal de la revista Visión y Progreso en Panamá. De verdad es un verdadero honor, profesor Bernal, tenerlo conmigo esta tarde. Siempre admiré su lucha combativa con el régimen militar que hubo en este país. Era yo un adolescente todavía y a veces veía que lo subían a los carros estos, las bachas estas que tenían los militares, y siempre recuerdo una expresión que usted dijo un día, porque en ese tiempo creo que los periodistas eran más atrevidos, ¿no? Lo filmaron cuando ustedes lo estaban llevando y usted dice, miren que me estoy yendo entero, espero regresar así. Siempre se me grabó esa frase y yo decía, wow, pero qué valentía, porque en ese tiempo había que ser muy valiente o un poco loco para enfrentarse al régimen militar que tuvimos durante 21 años. Así que un verdadero placer, profesor Bernal, tenerlo en entrevista con Alexis Gómez de Gracia. Sobre los temas que usted tenga bien plantear en el día de hoy. Bueno, profesor, vamos a empezar sin más preámbulos con la primera pregunta. Vamos a estar trabajando durante la tarde con 7 preguntas. Doctor Bernal, ¿cuál es su opinión sobre el papel de los tribunales constitucionales en la protección de los derechos fundamentales o derechos humanos en nuestro país? Bueno, lo primero que tengo que decir sobre ese tema es que como ciudadano
y como catedrático de Derecho Constitucional, yo deploro mucho que Panamá no cuente con una Corte Constitucional o con un Tribunal Constitucional. Ese vacío afecta los derechos y garantías de los ciudadanos, aparte de que deja el monopolio de la constitucionalidad en manos de los integrantes de la Corte Suprema, que en mi opinión no es garantía de nada. El rechazo que ha habido a querer actualizar nuestra Constitución nos lleva entonces a darle la espalda a una serie de progresos que se han logrado en los últimos 2-3 décadas a nivel mundial en materia constitucional, y debemos partir de la base de que lo más importante dentro de un Estado, si es de derecho, es contar con una supremacía constitucional. Y la supremacía constitucional conlleva que se le garantiza al ciudadano, por el respeto a su dignidad, a su libertad y a todas sus garantías, la existencia de las distintas instancias para que él pueda, llegado el momento y si es necesario, presentar las apelaciones que quepan. Al poner en manos, en Panamá, de los 9 magistrados de la Corte todo lo que tenga relación con la constitucionalidad, hace que, por ejemplo, hoy en día suframos nosotros un incumplimiento de materia de habeas corpus, de amparos de garantías, de recursos de inconstitucionalidad, de advertencia de inconstitucionalidad, de recursos de nulidad, toda una serie de herramientas a las cuales el panameño en realidad no logra tener un manejo y un acceso porque son herramientas amputadas, puesto que el poder de decidir está concentrado no necesariamente en 9 individuos, sino en 5, porque los 5 son los que hacen mayoría en caso de que sea un recurso que se tenga que presentar ante el Pleno de la Corte, y en manos de 2 individuos en caso de que sea un recurso que tenga que presentarse ante una sala de las 4 salas que componen la Corte Suprema de Justicia en nuestro país. Profesor, en esa misma línea, cuando hablamos de derechos fundamentales, derechos humanos, a mí se me viene a la mente derechos con los que prácticamente nacemos. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho al trabajo. Y diría otro más, el derecho a la justicia. En cuanto al derecho a la educación, mi papá era un hombre muy humilde, trabajador, pero muy humilde, y él siempre me decía, estudia para que logres ser alguien en la vida. Porque tenía consciente algo, de que la salida de una persona que no había nacido con dinero, perdone, era el estudiar. ¿Usted considera que la educación que se le está dando a la juventud en este país es la adecuada? En mi opinión, nosotros estamos caminando en el sentido contrario hacia donde debe ir la educación. Tanto la educación primaria, secundaria, universitaria, la de posgrado, que poco hay en Panamá, así como lo que podríamos llamar nosotros la educación en general, es decir, la responsabilidad que tiene la sociedad y con ella el Estado de instruir y educar a toda la población para que cumplan con sus compromisos como ciudadanos, tanto sus derechos como sus deberes. Aparte de eso, Panamá hoy por hoy está incumpliendo todas, absolutamente todas las recomendaciones que ha dado, por ejemplo, la UNESCO, que es el organismo internacional de la ONU, que se encarga de dar las directrices en materia de educación. Eso nos ha llevado a que hoy en día Panamá no tenga, a pesar de que contamos con muy buenos profesionales, todo, pero ha sido producto, la mayoría de ellos, del esfuerzo individual y personal, porque no hay una política de formación en base a las necesidades que tiene el país, en cualquiera de las carreras, materias, y sobre todo ahora hemos entrado, en mi opinión, en un extraordinario desarrollo de la inteligencia del ser humano en cuestiones de tecnología. Hoy por hoy yo creo que estamos viviendo una revolución de la inteligencia, pero no nos hemos dado cuenta en este país. Otros sí. Brasil, por ejemplo, beca anualmente 3.000 estudiantes que han terminado la universidad para que vayan a otros países de Europa, Asia, África, América del Norte a doctorarse, a prepararse. Panamá no está haciendo nada de eso. Y en días pasados salió el gerente del canal a decir que dentro de 2 años se jubilaban 2.000 personas.
y no tenían con quién reemplazarlos. Entonces, estamos frente a una crisis que va más allá del ausentismo escolar, del abandono de los estudiantes. Muchos estudiantes empiezan primaria, no la terminan, empiezan secundaria, no la terminan, empiezan la universidad, no la terminan. Aparte de que nosotros hemos dejado de lado todos los criterios científicos de planificación, organización y administración de la educación. Y en medio de eso, para mí, el daño mayor es el que hoy por hoy está perpetrando la Universidad de Panamá, que es la Universidad Nacional, con sus estudiantes, al haberlos mantenido casi 3 años alejados de las clases presenciales, y mantiene una serie de pensums que no responden a las necesidades mismas del país y de la población, y la manera tan alegre, por no darle otro calificativo, que sería más bien el de irresponsable, como están nombrando los profesores en los distintos 18 facultades que tiene la Universidad de Panamá, y no hablemos de los centros regionales universitarios. Correcto. En cuanto a lo que usted habla del pensum, profesor Bernal, gestión empresarial, la materia de gestión empresarial, pero esos muchachos salen y no aprendieron nada. Entonces yo creé jóvenes emprendedores, que era con los jóvenes hacer talleres y enseñarles cómo se formaba una empresa, desde el pacto social, o si era natural desde el aviso de operación, cómo se hacía el primer registro contable, primero desde la idea del proyecto, la idea del negocio, pasando por todas las diferentes facetas. Y estos jóvenes crearon diferentes productos, que inclusive yo considero que se podían comercializar. Crearon una crema para el cabello. Con esa crema se acababan lo que decimos acá en Panamá coloquialmente los chombos, porque eso se ponían esa crema y ese pelo se le alisaba. Hicieron un batido de papaya con una combinación de cosas naturales tremendo. Entonces, este tipo de actividades yo veo que no la respalda muchas veces lo que es el Ministerio de Educación, porque están más siguiendo un plan que viene de hace 40, 50 años atrás. Sí. Entonces, cuando uno trata de implementar estas cosas, gracias a Dios la directora del colegio me apoyó. Pero cuando uno trata de implementar estas cosas, no, porque es que esto se sale del diseño curricular. Sí, porque lo que pasa es que, fíjense, en mi opinión, el daño que hizo la dictadura militar a este país todavía se siente, porque no hemos sido capaces en los últimos 30 y tantos años de caminar hacia un proceso de redemocratización de la sociedad que necesariamente pasa por la educación. Entonces la educación vive dentro de un entorno, de un medio absolutamente burocratizado. Ya los maestros, los profesores no tienen la formación de antaño y no tienen casualmente los espacios necesarios para poder desarrollar su vocación. Aparte de que se presenta una situación que es también necesario señalar, de que ya quienes enseñan no todos tienen el mismo grado de vocación que existió en este país. Ya mucha gente entra a la educación para ser maestro, profesor, por razones de orden económico, no por razones de convicción. Y eso afecta. Aparte de eso, los estudiantes llegan al aula sin una educación hogareña, porque ya no hay hogar como tradicionalmente existía. Y siempre se supo que el núcleo familiar era la primera escuela. Era en la matriz, a punto de partida, porque en la casa te educan, en la escuela te instruyen. Correcto. Entonces, claro, aquí los términos en Panamá los usamos siempre al revés, ¿no? A lo que es una ley le decimos reglamento, a lo que es reglamento le decimos ley, por ahí nos vamos. Pero en el caso concreto sí, yo creo que hace falta hacer un alto, pero un alto contundente de todos como sociedad, y establecer objetivos precisos, concisos, sobre qué tenemos y vamos a hacer con la educación. De otra manera, esto se termina de ir a pique. Correcto. Siguiendo la línea de los derechos fundamentales, hablamos de educación, la salud, profesor. ¿Cómo es posible, dice, que una persona va al Seguro Social y le dan una cita para dentro de 6 meses? Y si esa enfermedad es grave, o sea, esa persona en 6 meses se muere.
y no recibe el tratamiento adecuado. Es que si usted se pone a ver aquellas áreas en las cuales se supone que el Estado, las autoridades están llamadas a tener mayor proclividad, atención por el papel que juegan estas áreas en la vida cotidiana, llámese educación, salud, los temas de vivienda, los temas de seguridad jurídica, son las más despreciadas por los gobernantes, porque los gobernantes hoy día su único interés de alcanzar el poder es beneficiarse de la administración de los dineros del Estado y no necesariamente gobernar. Correcto. Entonces, en materia de salud, yo creo que somos el país que presenta el peor cuadro a nivel continental, no solamente o no tanto por el precio de los medicamentos, sino sobre todo porque fíjense que nosotros tenemos per cápita, somos el país que tiene menos médicos en el continente y somos un país que no estamos formando la cantidad de médicos que se requieren. ¿Por qué? Porque la Universidad Nacional ha restringido el número de estudiantes que pueden ingresar a la escuela a solo 200, cuando aquí nosotros deberíamos tener ingresando anualmente 1.000 estudiantes mínimo 1.000 estudiantes a la escuela, a la Facultad de Medicina. Entonces, por otro lado, lo que podríamos llamar nosotros la burocratización, pero también esa mentalidad fenicia que en Panamá ha ganado tanto terreno, pero en los médicos es donde tal vez más terreno ha ganado. La gente habla mucho de los abogados, y sí, es verdad, hay abogados que no deberían ser abogados, son simuladores de derecho, pero en el caso de los médicos estamos frente a médicos que definitivamente, para empezar, no son el médico que usted espera por vocación, por todo lo que conlleva ponerse su conocimiento al servicio de salvar vidas. Entonces, hoy por hoy, la medicina en Panamá se va a ver cada vez más arrastrada por la mediocridad de los gobernantes y por la incapacidad de la propia sociedad de exigir que se permita que la enseñanza de la medicina no se limite únicamente a las enseñanzas que están en los claustros, sino también a esa enseñanza pública que con los progresos que ha alcanzado la tecnología podría llegar a muchísimos hogares a través del uso no solamente de la televisión, etcétera, sino de todo aquello que pueda darle un mínimo de educación a muchas personas en cuanto a lo que es la medicina para cuestiones personales o familiares. Correcto. No hay, las madres no tienen la educación necesaria para la crianza de los niños recién nacidos, por eso mueren, hay un alto porcentaje, ¿no? Y así nos podemos ir área por área y nos vamos a dar cuenta de que estamos en un estado de indefensión. Profesor, otro derecho del ser humano, el derecho al trabajo. Me dio tanta tristeza hace como 2 meses. Había una fila que venía desde la universidad y daba la vuelta por toda la Vía España, pasaba por el Hotel Panamá, para que las personas pudieran entregar una hoja de vida para buscar la oportunidad de un empleo. Yo veía a personas ahí donde iba el currículum, el cartapacio, tratando de airarse porque el sol estaba fuerte. Entonces yo digo, ¿cómo hemos llegado a esta situación así? Por la irresponsabilidad cívica que hay en este país. El que tiene trabajo no le importa con el que no tiene. Y el que no tiene trabajo no tiene la fuerza, yo diría, espiritual o física necesaria para darse cuenta que lo que se está perpetrando contra él es un crimen. Porque el Estado no está haciendo nada para crear empleo. Sí, botellas, garrafones, tamaguanas, en los 3 órganos del Estado, eso abunda. Pero lo que es una política pública de creación de empleo, no hay. Entonces, eso lleva a que muchos jóvenes, por ejemplo, que no ven el futuro, entonces deciden simplemente dedicarse a no hacer nada, se convierte en una carga, pero hoy por hoy uno de los problemas más serios, aunque la gente no lo vea así, es el desempleo. Correcto. En una sociedad como esta, el desempleo trae no solamente inseguridad, trae violencia,
trae una serie de taras muy graves, pone en riesgo a la misma sociedad, pero si quienes están al frente de las instituciones estatales no hacen absolutamente nada para darle al panameño la tranquilidad y la seguridad de trabajo. Profesor, ¿y por qué? Yo sé que el gobierno no tiene la capacidad, y ningún gobierno la va a tener, de darle empleo a todas las personas que están, valga la redundancia, desempleadas. Pero ¿por qué no se le da incentivo a la empresa privada en cuanto al pago de impuestos? Y decir, bueno, si tú me empleas a 10 personas, yo te voy a hacer un ajuste, o sea, ¿por qué esos incentivos no se dan? El problema es que sí se dan incentivos, solo que se dan solamente a algunos. Algunas empresas privadas reciben incentivos de distinta naturaleza, los eximen de pagar impuestos, obviamente, sí. le facilitan el ingreso al país de una serie de mercancías sin pagar tampoco las tasas correspondientes. Y hay en este país, lamentablemente, una mentalidad por una parte del sector empresarial que no conoce lo que es la solidaridad social, que no conoce cuál es el papel que tiene que jugar las empresas en una sociedad como la nuestra. Entonces son extremadamente egoístas. No digo que todos, ojo, algunos concretamente, que solo piensan en el beneficio y que, para ponérselo en términos así muy sencillos, no tienen ni idea de lo que es la función del capitalismo social, que no se han leído, por decirlo en otro terreno, qué dice la doctrina social de la Iglesia con relación al empleo, que no se dan cuenta que el desempleo trae violencia, trae vicios, trae desviaciones de todo tipo, trae desintegración de los hogares o de las familias. Y aquí nosotros ahora mismo tenemos una tasa de desempleo que, aunque no la quieran confesar, los conocedores, los que trabajan estas cosas, me dicen que está entre el 27 y el 30%, lo cual es extremadamente grave. Demasiado. Sabemos que en economía informal hay más de un 45% de la población, que tampoco es nada bueno, No. Porque sabe que economía informal no tiene nada que ver con lo que es realmente una política de empleo de parte de las autoridades. Exacto. Profesor, yo durante los últimos 20 años, tal vez un poco más, he trabajado mucho con las microempresas. Formé muchas microempresas, apoyé con capacitaciones y todos los gobiernos decían, hay 5 millones aprobados para la microempresa. Pero yo no sé dónde estaban esos 5 millones porque durante estos más de 20 años nunca los he visto. Y estos microempresarios, con la pandemia, o sea, pagando impuestos, pagando muchos, han cerrado sus puertas. En ese terreno la pandemia tuvo un manejo de parte del gobierno, en mi opinión, extremadamente negativo y fuera de foco, porque no tuvieron la iniciativa de poder establecer una serie de parámetros para salvaguardar los empleos. Ejemplo, esos pequeños negocios que había en que el gobierno hubiese podido perfectamente decir, bueno, ¿cuánto usted paga mensualmente por los asalariados que tiene aquí? Supongamos que dijera, bueno, 10.000 balboas al mes. ¿Cuánto es su gasto? Tanto. Bueno, nosotros le vamos a dar un préstamo de 20.000 mensuales, pagadero en 5 años con un índice de interés bajísimo, pero eso sí, no despida a nadie, ¿no? Durante a lo que dure esta pandemia, porque lo que había que garantizar, ¿por qué? Porque el empleo acarrea también la seguridad que necesita la persona, pero ¿qué hicieron aquí? Empezaron a despedir. Claro. E injustamente. Totalmente, e ilegalmente, y arbitrariamente, así es. Y eso se ha mantenido. Entonces, toda esa bolsa de desempleados todavía está ahí, a pesar de que muchos han tenido que entrar a lo que se llama la economía informal, pero esa economía informal no es la economía también de los subsidios. Aquí hay gente que recibe en una sola familia subsidios de hasta un total de 800.000 balboas al mes a través de una serie de argucias. Entonces, el problema es lo mal que se ha administrado este asunto y no hemos ido de cabeza a creer que esto se va a arreglar a punta de subsidios. Y eso no es así y eso ni siquiera favorece a la sociedad, al contrario. Entonces, yo sí creo que hay que estremecer un poco el árbol para que los temas como el empleo, la salud, la educación, entre otros, sean realmente atendidos. La justicia, profesor. No.
el debido proceso, se habla mucho de eso, la presunción de inocencia. ¿Qué pasa con la justicia en Panamá? Bueno, usted sabe que el debido proceso debería ser la piedra angular de un sistema jurídico, porque todo tiene que pasar por el debido proceso, no solamente en los temas penales, sino también en los temas sociales, personales, educativos, todo el debido proceso es la piedra angular de un Estado que se diga democrático. Entonces, hoy por hoy, presunción de inocencia, bueno, yo siempre he sido la tesis que la inocencia no se presume, la inocencia es un Estado, correcto, que usted tiene, pero cuando usted está en manos de gobiernos autoritarios, entonces usted tiene que probar su inocencia, y no son los que están al frente del órgano, los órganos del Estado los que tienen que probar su culpabilidad, entonces ya ahí hay una inversión absoluta de valores que nos lleva a esa situación de indefensión jurídica en que se encuentra el panameño hoy en día. Correcto. Profesor, tengo una pregunta. ¿Qué desafíos cree usted que enfrenta actualmente nuestra Constitución en términos de adaptación a los cambios sociales y tecnológicos? Una Constitución que viene originalmente de 1900, bueno, la reforma con el gobierno militar 1972. Y esa luego en el 78 se le cambia, luego en el 83, 92, 2000, 94 y 2004. La Constitución militarista, que es la que todavía impera, correcto, y que cumplió recientemente 50 años de haber sido impuesta, es una Constitución desadaptada y desproporcionadamente, diríamos nosotros, ilegítima ante una sociedad, puesto que desde el momento en que fue impuesta ya estamos trabajando al margen del debido ordenamiento jurídico que hay que tener, y estamos trabajando al margen de un sinnúmero de cosas, por muy bien redactado que digan algunos que están ciertos artículos de la Constitución, pero para los efectos no se aplican, porque nosotros estamos viviendo una situación en la cual nuestras garantías, nuestros derechos han sido secuestrados por parte de quienes estén actuando como autoridades, y ahora mismo nosotros tenemos que bregar, luchar para recuperar lo que nos han secuestrado. Correcto. Que no son solamente una serie de derechos individuales, sino también sociales, entre los cuales está, por ejemplo, usted lo mencionó, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y tantos otros. Entonces, en ese afán de querer velar por los intereses o los derechos fundamentales, hemos perdido de vista el bosque y no nos damos cuenta de que nosotros no podemos permitir que, sobre pretexto de seguridad, a nosotros se nos conculquen las libertades. Y eso es lo que está pasando, y por eso la gente no tiene, muchas veces, no tiene ni siquiera la esperanza de poder alcanzar, tener un hogar, una casa. Y eso está, en mi opinión, golpeando duramente la mayoría de la población panameña. Correcto. Duramente. Profesor, siguiendo esa línea, ¿qué medidas cree usted que podrían tomar para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la independencia judicial en nuestro país? Bueno, lo primero es que ellos deberían ponernos como objetivo la necesidad de crear un Estado constitucional democrático de derecho. Y para eso tiene que hacerse una constituyente, un proceso constituyente, cosa que no quieren ni los factores reales de poder ni la partidocracia, ya sea el partido que está en el poder, ya sea los que aspiran a estar. Si no pasamos por ese tamiz, no creo que podamos salir adelante como nos corresponde, y vamos a seguir cumpliendo un papel muy marginal al que nos corresponde dentro de la variedad de naciones, de estados que tenemos en el mundo de hoy. Yo creo que le decía hace un momento atrás que nosotros tenemos que hacer un alto. Correcto. Y establecernos 3 objetivos. Ahora mismo, si nosotros preguntamos en alta voz, ¿para dónde vamos? Cada uno tiene su idea de para dónde vamos, pero resulta ser que las cosas que están pasando nos indican que no van ni siquiera a pasar esas cosas que nosotros creemos o las que nos están prometiendo que van a pasar. Correcto.
Bueno, en este momento hacemos un alto y regresamos, no sin antes darle las gracias a Distribuidora Ortoflex, Cerrajería Gómez, Servicios Alex y el Colegio Badi School. Buenas tardes, Alexis Gómez de Gracia, en entrevista con Alexis Gómez de Gracia. Continuamos con el doctor Miguel Antonio Bernal. Doctor Bernal, en el contexto de la globalización y los movimientos migratorios, ¿cómo se puede abordar desde una perspectiva constitucional el equilibrio entre la protección de los derechos de los migrantes y la seguridad nacional? Tenemos un problema que en Darién está llegando personas de África, de Haití, otros de Sudamérica, con la idea de pasar hacia los Estados Unidos. Pero muchos se quedan acá. Diríamos nosotros, ese flujo migratorio que ha venido dándose a través de Panamá. En primer lugar, Panamá no ha sabido tener una política migratoria consone con su posición geográfica y su función dentro del concierto de naciones. Y como las autoridades han visto en esto de los migrantes un negocio, fundamentalmente, entonces han permitido que ese flujo coja cuerpo al grado de que 200.000 personas pasando, pero de esas 200.000 personas, calcula usted que un 10% termina quedándose, con todo lo que eso significa para el país. Por otro lado, Panamá no ha sabido tener la visión correspondiente, porque yo soy del criterio que Panamá debió haber cerrado sus fronteras tempranamente, sin esperar a ninguna otra decisión de nadie, porque nosotros no estamos en capacidad, nuestro tejido social no está en capacidad de soportar esa cantidad de inmigrantes, ni en salud, ni en vivienda, ni en absolutamente nada. Entonces, con el cuento de que están de paso, se ha montado todo un negociado con los migrantes, en las cuales participa una variedad de personas allegadas al poder. Lo montan en un autobús, cobran 40 balboas por cada persona que trasladan de Darién a Hualaca. Los que tienen que hacer una travesía en piragua de 20 metros, le cobran 20 balboas. Es todo un gangsterismo en torno, y con una población panameña desinformada, y por ende, producto de la desinformación, también se producen una serie de reacciones que no corresponden a nuestra primera característica de seres humanos. Yo creo que lo más sano, y sobre todo cuando se ha dicho ya públicamente que todos esos paquetes de migrantes que vienen por Colombia son manejados por los carteles, por las mafias. Entonces, mayor razón para que Panamá actúe con la autonomía necesaria, pero también con la personalidad correspondiente y decir, bueno, de una forma más enérgica. Claro, lo acaba de hacer Estados Unidos. Estados Unidos acaba de decir, bueno, se cierra, entonces la están mandando a la gente para atrás. Pero aquí no. Aquí están pensando a ver qué les quilman al migrante y en qué se pueden beneficiar. Hoy por hoy, yo veo que hemos errado una vez más. Se ha fallado nuevamente. Sí. Y parece que no hay una solución inmediata con respecto a ese asunto de los migrantes, porque siguen llegando y siguen pasando por la frontera, se quedan acá. Ayer me dio, creo que fue el día de ayer, me dio mucha tristeza. Se acerca una persona joven a tocarme la ventana del carro, a veces uno ya ni sabe si es que te van a asaltar, con una niña cargada aquí en el hombro. Dice, mira, soy de Venezuela, ya ahora no puedo pasar para los Estados Unidos, pero aquí tenemos hambre, la niña tiene hambre. O sea, es un desastre, y esto lo vemos a diario, profesor Bernal. Sí, hay un drama humano, como resultado también de la indolencia, no solamente de las autoridades, sino de la propia sociedad civil panameña. Y dentro de ese drama humano, dentro de esa cadena, el eslabón más débil han sido los niños, que han estado
siendo utilizados por no necesariamente sus padres, porque muchas veces no se puede comprobar de que sean verdaderamente y son utilizados como carne de cañón para tratar de alcanzar su propósito. Entonces, esos niños terminan el cruce por la selva totalmente descompensados, no solamente corporalmente, sino yo diría que hasta mentalmente, cualquiera que sea la edad. Y las autoridades panameñas no han tomado en consideración el tratamiento que por obligación convencional hay que darle a los menores, sobre todo en la situación esta. Se sigue promoviendo la llegada de gente, porque lo que pasa, don Alexis Gómez, es que es un negocio muy lucrativo. Siempre lo ha sido. Ahora es más porque ahora la cantidad ha aumentado. Ya yo no sé si es por 100 o por 1000. Entonces, no, yo creo que hay que hacer ¿cómo le podemos llamar? Un cambio absoluto en ese aspecto con urgencia. Hay otras cosas que pueden esperar, pero ese drama humano que se vive, y como usted lo mencionó hace un momento, ¿cuántos de esos centenares de miles que pasan por aquí terminan quedándose? Con todas las consecuencias que eso va a traer, porque son portadores no solamente de enfermedades que en Panamá se han logrado erradicar, sino también que son portadores de concepciones que no necesariamente armonizan con la situación que nosotros los panameños estamos atravesando. Así es, profesor. Profesor, ¿cree usted que los acontecimientos actuales en Panamá reflejan las características descritas por el autor Francisco Rubiales en su obra La democracia secuestrada, donde él hablaba de el olor a naftalina que había en los partidos políticos y que ellos estaban desactualizados, no estaban acordes con la vida real? Y con todo esto lo que creaban era un nepotismo, un autoritarismo, hasta una especie de dictadura. ¿Cree usted que en Panamá tenemos una democracia secuestrada? Sí, absolutamente, sí. No solamente la democracia como régimen político, nuestras libertades están cada vez más controladas, amputadas, algunas de ellas decapitadas, y eso hace que nosotros tengamos que la principal riqueza del país, que es su población, no tenga ahora mismo una idea exacta de qué es lo que quiere o hacia dónde vamos. Aparte de que ese secuestro, más que individual, es colectivo, lo cual lo hace más agravado. Y dentro de ese mismo secuestro, nosotros, la población, no tenemos los instrumentos o las herramientas para liberarnos de esa situación. Y entonces aquí entramos nuevamente en lo que usted decía al principio de esta entrevista que agradezco, entramos en la posibilidad de que aquí se den situaciones explosivas, donde no necesariamente la gente va a reaccionar cívicamente, sino violentamente. Yo lo veo venir. Y es peligroso porque la sociedad ni siquiera está preparada para la represión que le espera. Exactamente. Profesor Bernal, quiero hacerle dos últimas preguntas. Desde su perspectiva, ¿cuál es su perspectiva sobre el papel de los tribunales constitucionales en la protección de los derechos de las minorías y grupos marginados en un contexto político-social cada vez más polarizado? Hombre, se supone que debería jugar un papel mucho más decidido, pero es que no existen esos tribunales. La concepción que se tiene aquí de lo que es el derecho constitucional es totalmente opuesta a lo que debe ser teórica y doctrinalmente y hasta históricamente. Es decir, el derecho constitucional tiene como una de su principal tarea es lograr que se pueda controlar el ejercicio del poder político. Correcto. Que viene actuando de una manera irracional. Pero si a los ciudadanos se nos priva de esos instrumentos, entonces mal puede ejercer control. Y es ahí donde yo creo que está el peligro ahora mismo, porque va a llegar un momento en que la gente se va a
hartar de ver todo lo que está pasando y que no se está haciendo, y entonces van a caer en una violencia desorientada, desorganizada, Exacto. desequilibrada, pero violencia, en fin. Profesor, se supone que la Constitución es la norma de normas. Las normas son simplemente reglas. Pero el problema está que no se siguen las reglas. Desde la cabeza hacia abajo no se siguen las reglas. Y decía mi papá un refrán muy popular: el camarón chico recula como recula el grande. Entonces nos podemos ver que lo que hacen arriba, el resto, inclusive la sociedad civil, empieza también a decir: no, pero si estos están robando, he escuchado yo ese término. Ah, pero si esos roban, ¿por qué no robo yo acá también? Entonces creo que no es lo que se desea ni lo que se le quiere enseñar a la niñez de nuestro país. Entonces creo que ni siquiera la Constitución, que usted ha dicho que es una Constitución militar prácticamente, que vino con el golpe de Estado del 68, en el 72 se hace la Constitución, pero ni siquiera esa se está respetando, ni siquiera esa se están siguiendo las normas. Por eso, porque estamos viviendo un pseudo constitucionalismo, es decir, se le hace creer a la gente que una cosa es constitucional a sabiendas que no lo es. Le pongo un ejemplo inmediato. La Constitución vigente establece que está terminantemente prohibido el apoyo oficial a las candidaturas electorales. Y lo que nosotros vemos a diario es un apoyo oficial disfrazado o directo, indirecto, por acción, por omisión. Ya eso le da a usted un tono por dónde viene la procesión. La Corte acaba de decir que es constitucional el residuo. Esa es una manera de matar el derecho al sufragio y la igualdad ante la ley y la igualdad del voto. Entonces, todas esas cosas, pero la sociedad, la población, cuando se entera a medias, y por la situación social que se vive, hambre, falta de calidad de vida, alto costo de los productos, entonces la gente mira con aversión la necesidad de unirse para combatir estas cosas. Correcto. Profesor, usted es una persona que, como los luchadores, muchas veces el luchador rudo es amado por algunos y es odiado por muchos. Usted, antes de esta entrevista, me ha acercado a muchas personas y me han dicho: oh, una tremenda persona, no sé qué. Algunos me han dicho: no, pero lo que pasa es que el doctor Bernal todo lo ve mal, todo. Yo digo: pero es que hay cosas que están mal. ¿Será que nos hemos acostumbrado a ver lo malo como bueno, profesor? Definitivamente, todo está tan mal que la gente cree que está bien. Y les molesta que cuando uno quiere que las cosas vayan bien, usted tiene que empezar por denunciar lo que está mal. Correcto. ¿Ya? Entonces, como aquí no hay en muchas personas no hay ni siquiera la mínima capacidad de discernimiento. Entonces, se lavan prontamente las manos y dicen: no, lo que pasa es que Bernal está loco, Bernal está contra todo, Bernal esto. No, si el problema no es Bernal. Yo soy, con todo respeto, en la casi totalidad de las cosas, vocero de los que no tienen voz, porque yo he aprendido a lo largo de estos 50 años de lucha ininterrumpida contra los distintos regímenes que ha habido aquí, tanto de los que había con los militares y sus variantes. Acuérdense que aquí tuvimos Torrijos, Flores, Paredes, Noriega. Correcto. Y con los gobiernos que ha habido aquí después de la invasión, de Endara para acá, que lo que uno menos puede hacer es guardar silencio frente a la injusticia. Porque cuando uno ha tomado partido por la justicia, uno tiene que saber que la justicia tiene que estar por encima de cualquier partido. Y las actuaciones que uno desarrolla como ciudadano tienen que ser armónicas con el querer del bienestar, no de uno, sino de todos, de la sociedad, porque usted no puede concebir que uno llega a tener unos estudios, una profesión, y entonces no hacer uso de los conocimientos para que esté en beneficio de todos, no en su exclusividad. Correcto. Yo he visto tantas situaciones que chocan
con lo que podemos nosotros decir el principio de la igualdad ante la ley, así como también el principio que nos debe guiar de una justa distribución de las cosas. Entonces, en Panamá nosotros tenemos una situación muy desigual, y la desigualdad es la madre de todos los vicios, al igual que el malagradecimiento. Entonces, eso no se va a corregir de la noche a la mañana. Eso supone que tiene que haber una participación. Y como yo no concibo que siendo el poder ciudadano el que le da el poder a los políticos, el ciudadano acepte despojarse de su poder para que otros lo usufructen y a cambio de nada, sino de la situación que se la describimos brevemente, pues usted concordará conmigo de que es una situación preocupante porque es un llamado cotidiano a la violencia social el que se está dando. Y ahí este es un barco como el Titanic, si se hunden nos hundimos todos. Profesor, estamos en un piso alto y usted ve la ciudad, aquí se ve la silueta de la ciudad. Vivimos en una ciudad cosmopolita. Usted que ha tenido la oportunidad de viajar mucho, yo también, gracias a Dios, he podido viajar. Y uno ve países, por ejemplo, en Centroamérica, que parecen unos pequeños pueblos al lado de lo que es la ciudad capital de Panamá. Hay muchas edificaciones. Y cuando uno viaja, las personas dicen a uno, pero es que en Panamá hay mucho dinero, en Panamá hay mucha plata. En Panamá hay una mala distribución de la riqueza, profesor Bernal. ¿Usted qué piensa acerca de eso? Somos el cuarto país a nivel mundial con la peor distribución de riqueza. Esa sola estadística nos debería llevar a reflexiones colectivas en busca de soluciones. Hay una desigualdad creciente, no solamente ante la ley, sino ante todo. La pobreza va en aumento. Hay más de 250.000 personas, según estadísticas oficiales, que viven en pobreza. Hay más de 200.000 desempleados, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas Sociales. Hay una situación que, aunque nosotros nos neguemos a aceptarlo, es inaceptable, intolerable y sobre todo explosiva. Y no va a ser una explosión de pañuelitos blancos como hubo a finales de la década del 80. Va a ser una explosión social que va a tener ciertas características hasta donde yo veo. En primer lugar va a ser espontánea, ¿no? Desorganizada, sin un liderazgo y sin una meta, y va a ser violenta, porque ya la gente, el panameño de a pie y el que no está a pie, aquí algo que uno percibe cuando le toma el pulso a la nación es que el descontento está generalizado. Correcto. Unos por una cosa, otros por otra. Los que protestan lo hacen ya en un acto de desesperación, lo que los lleva pues a cerrar calles porque no saben qué más hacer, no saben qué puerta tocar. Exacto. Entonces, los que están bien les molesta que cierren las calles, pero no les importa con los que están mal y no se quieren dar cuenta que nosotros no podemos seguir como vamos porque nos vamos a quedar sin país. Acuérdense que nosotros estamos atados a lo que es el Tratado de Neutralidad Permanente sobre el canal. Correcto. Y el día que aquí pase cualquier cosa, tenga la plena seguridad que quien quiera que sea gobierno de Estados Unidos va a invocar la cláusula de Concini para ocupar nuevamente el área canalera, para proteger el canal, o sobre pretexto de proteger el canal, ¿verdad? Sobre pretexto. Entonces, ahí tal vez la puerca tuerce el rabo, como decimos allá donde uno. Pero es que el problema es que, por otro lado, ¿qué estamos haciendo nosotros para que esas cosas no se den o para que la violencia no llegue? Miren, todas esas noticias rojas, como le llaman, ¿no? Mataron a uno, mataron a tres, lo mataron cuando estaba durmiendo, en fin, todos los muertos que hay todos los días. Y tal vez la comparación no me dé razón, pero en Panamá hoy por hoy hay más muertos que los que hay en El Salvador, donde antes había 76 al día. Exactamente. Entonces, Salvador creo que cumplió un año sin... Un año. Entonces, nosotros vemos los homicidios como algo
Se ha hecho normal. Sí, que no nos toca hasta que te toca. Exacto. ¿Verdad? Ni Dios lo quiera, con un familiar, con un amigo. Pero es que esas son, en mi opinión, yo interpreto esa agresividad, esa criminalidad, no como lo ven las autoridades, que no, eso son peleas entre las bandas que se están reclamando. No, esas son señales que está mandando la sociedad, ¿no? De lo que está, si no lo queremos llamar mal, de lo que está absolutamente fuera del lugar. Correcto. Y si usted se va por los juzgados, mire, ¿sabe cuál es el principal delito en Panamá? La violencia intrafamiliar. De cada 10 delitos, 8 son violencia intrafamiliar. Entonces, cuando usted se va a las estadísticas de salud y usted mira de qué se está muriendo la mayoría de los panameños, no es porque los matan, todavía no hemos alcanzado eso, pero se están muriendo del corazón, o del cáncer. Y si usted se va a ver cuál es la política pública de carácter preventivo que tiene las autoridades frente al cáncer, ninguna. Mire el oncológico. No hay plata para el oncológico, pero sí hay plata para darle a Etervina para que tenga bajo su control la Universidad de Chiriquí. Si usted se va a ver qué política se tiene para... ¿Cómo no va a haber infartos? Si la gente tiene... le decía un artículo el día pasado, la cantidad de enfermedades mentales que han quedado después de la pandemia por la manera totalitaria como se manejó la misma. Exactamente. Entonces mucha gente ha quedado con un desasosiego y hay todavía psicosis de la pandemia. ¿Cómo no? Claro que la hay, y bastante elevada, diría yo, y frente a la cual no se está haciendo nada. Entonces, esas cosas, dígame usted, ¿hay o no hay que denunciarlas? Hay que denunciarlas. Bien. Estoy de acuerdo con usted. Entonces, por eso es que cuando, y no crea que me sorprende que usted me dice, no, que me dijeron que usted esto, que usted lo otro. Hombre, a mí me preocuparía que la gente no dijese nada. Exacto. Así que cuando dicen que lo que pasa es que yo estoy contra todo, digo, sí, yo estoy contra todo lo que está mal. Pero por lo menos yo me atrevo a salir a denunciarlo. Y no me escondo. Yo jamás he sido amigo del anonimato, ni siquiera en el periodo de la dictadura militar, en que los riesgos, como usted lo dijo al principio de esta oportunidad que usted me ha dado de conversar, eran grandes. Yo no creo que han dejado de serlo. Lo que pasa es que ahora ciertas condiciones, ¿no?, que permiten un espacio mayor para poder por lo menos decir las cosas. Y lo que pasa es que tampoco podemos quedarnos solamente en la denuncia. Tenemos que ver cómo hacemos para que esa denuncia alcancen por lo menos el grado de comunicación necesaria para que el resto de la población se dé cuenta. Porque, por ejemplo, usted ve que le dicen que salió la gente de Chilibre a protestar porque no había agua. Pero ¿qué pasa? Que la gente que vive alrededor de Chilibre ni siquiera saben que hay ese, o sea, teniendo el mismo problema, no saben que hay unos que están protestando. Porque, como le decía, la sociedad está extremadamente atomizada. Exacto. Entonces la gente no se da cuenta lo que está pasando. Profesor, ahora tenemos, a diferencia de hace 50 años atrás, cuando se hizo la constitución esta militar, tenemos las redes sociales. Tenemos la oportunidad, el gusto de tenerlo a usted aquí, en vida, en sus 5 sentidos cabales, dándonos información, dándonos herramientas para despertar. ¿Qué usted piensa que puede hacer el pueblo panameño con las redes sociales? No solo poner que me estoy comiendo una hamburguesa o me estoy comiendo unas papitas fritas, sino denunciar tantas cosas. O sea, una labor social, hablar de los derechos humanos por medio de las redes sociales, hablar de la Constitución, tantas cosas que se pueden hacer. Pero las personas solamente saben ahí salir bailando, haciendo, que no está mala, el que le gusta hacer esas cosas que la haga, a mí me parece perfecto, que sea feliz. Pero también hay un momento donde uno se pone a reflexionar qué estamos haciendo para que el país despierte. El día que el panameño o los panameños que no lo hacen todavía decida tomar en cuenta la importancia que tienen las libertades y sobre todo la dignidad como persona, pues ese día yo creo que poco a poco se van a ir encauzando las cosas hacia derroteros más cónsonos con las necesidades que tenemos que solucionar. Lo que pasa es que las redes sociales
llegan a Panamá así, como quien dice, y nos agarran a la población desprevenida, por no decir no instruida sobre el alcance que pueden tener. Y la manipulación mediática que tienen los factores reales de poder todavía es muy fuerte. Correcto. Usted ve que a pesar de todas las redes sociales, la gente sigue viendo la televisión. No se han dado cuenta que la televisión, hoy por hoy, ninguno de los canales le va a aportar absolutamente nada en beneficio de sus libertades, sino todo lo contrario. Esa es mi opinión. Me decía una amiga de Rumania, dice, oye, pero si ya la televisión acá pasó de moda. Entonces ella dice, acá todo es las redes, el YouTube, ahora cada persona individualmente tiene su canal. Efectivamente. Entonces dice, ya acá la televisión pasó de moda. Entonces, yo creo que deberíamos utilizar más estas plataformas que se Hombre, brindan. definitivamente esta mañana hablaba yo con mis estudiantes, les preguntaba más bien cómo andaban ellos con las redes sociales. Entonces me enumeraron, ¿no? Me hablaron del TikTok, más positivamente del Instagram, no tanto del Twitter, lo cual me llamó la atención, pero yo pensé que el Twitter era un instrumento más asequible, del YouTube. Entonces, al final de que cada fueron diciendo, pues esto, aquello, lo otro, yo le decía, bueno, ¿y qué uso le dan ustedes a las redes sociales? Y entonces se miraban los unos a los otros, pero no se atrevían a decir, bueno, no le estamos dando el uso que deberíamos, pero al final sí lo hicieron, sí reconocieron que no tenía sentido, ¿no? Prender TikTok para ver una persona haciendo aeróbicos o bailando, ¿no? O prender Instagram para ver a alguien, o sea, todavía no hemos superado el nivel de tontería, ¿ah? Pero eso no quiere decir que no se pueda superar, pero hace falta liderazgo, correcto, hace falta conductores, no líderes, caciques, no, instructores, educadores que eduquen a que la gente le saque un mayor provecho, correcto, como personas y como ciudadanos, a lo que es el progreso de la tecnología, porque la tecnología tiene que estar al servicio de nosotros, no nosotros al servicio de la tecnología. Y le digo eso porque a esos mismos estudiantes que yo le preguntaba esta mañana eso, 5 minutos antes tenía que estar batallando con ellos porque andan con el celular durante las clases. Exactamente. ¿No? Entonces tienen esa nomofobia, como se llama eso, y no hay manera. Se le ha creado una manía ya. Sí, que no pueden soltar. Es más fuerte que ellos. Exacto. ¿No? Entonces yo le dije, bueno, yo voy a ir a una tienda a comprarme una pistolita de agua de largo alcance para que el que yo vea desde mi escritorio utilizando el celular, yo le voy a disparar un chorro de agua para que despierte y se dé cuenta que está en el aula. Correcto. Porque es una lucha cotidiana, usted no tiene idea. Y entonces terminan sufriendo de tortícolis porque están ahí. Profesor, aprovechamos en este momento para que usted invite a todos los seguidores míos de YouTube a que se suscriban al canal. Hombre, eso hice yo el otro día que usted me lo anunció, sí, definitivamente una cordial invitación para que casualmente saquen provecho de las cosas positivas que a través del canal de YouTube aquí del amigo Alexis Gómez usted podrá disfrutar sanamente. Gracias, profesor. Le tengo una última pregunta para cerrar, porque el tiempo se nos fue, profe. Si tuviera la oportunidad usted de hablar con el próximo presidente de la República de Panamá, es más, vamos a replantearlo. Si usted tuviera aquí donde estoy yo, al próximo presidente de la República de Panamá para el año 2024, ¿qué consejo usted le daría, profesor? Que sea transparente, 24/7, y sobre todo que se maneje con la verdad, que es el mejor instrumento para salir adelante en este país, cueste lo que cueste. Ahora, ¿lo harán? Muy bien, profesor, que acaben con la corrupción. Profesor. Por eso digo, si usted es transparente, usted lo primero que va a hacer es tomar medidas contra la corrupción, ¿verdad? Pero si usted no es transparente, lo que va a hacer es seguir la corrupción, que es lo que ha venido pasando con todos los gobiernos que se han sucedido uno tras otro. Y ahí me permito decirle lo siguiente, afuera de ser sincero. Yo creo que el gobierno que viene va a ser peor, porque esta es una descomposición de sistema.
fíjese que de Endara para acá cada uno ha sido peor que el anterior. Este ha sido el peor de todos. El que viene será peor que este y todo lo anterior. Porque el sistema, es que lo que pasa es que ya los órganos del Estado ninguno está cumpliendo la función para la cual fue creado. O sea, ahora mismo nosotros no tenemos palos de ahorcano. Y entonces, profesor, el asunto está, ok, si trabajaran por el país, le tienen un salario asignado. Lo que pasa es que el servidor público, empezando desde el presidente de la República, que es un servidor, tiene que darse cuenta que el líder vino fue a servir, no a que le sirva. Ajá. Pero eso se les olvida apenas se sientan en la bendita silla, sí, porque no hay control ciudadano. Esa silla hay que echarle, yo no sé, agua bendita, ungila con aceite quemado de carro viejo, yo no sé, porque el que se sienta ahí... Es que el poder, cuando no hay, cuando no hay controles, claro que corrompe, pero si ya el que llega es corrupto, se corrompe más. Yo le quería preguntar a usted, que yo creo que usted es un politólogo, ¿estos señores tomarán curso de dramatización o algo? Yo he llegado a convencerme que sí los toman, pero de forma clandestina. Porque son unos actores. Sí, son unos actores, pero es una cosa que uno mismo a veces se sorprende, pero lo que pasa es que son, como definían antes los griegos, son unos verdaderos demagogos. Entonces, lástima que aquí en Panamá no hay mucho teatro, ¿verdad? Exacto. Para que la gente aprenda un poco, pero lo que pasa es que el cordón umbilical de todos ellos me recuerda a una obra de Molière que se llama Los Tartufos, es decir, los farsantes, porque eso es lo que son. O sea, el que es demagogo es farsante. Correcto. Pero la tartufería se ha apoderado de la clase política panameña. Doctor Bernal, y yo he llegado al convencimiento, haciendo un análisis de varios gobiernos, de todos los gobiernos últimos que han existido, que para ser presidente ni siquiera hay que ser muy inteligente. No, todo lo contrario, lo que hay que ser es ladrón. No hay que ser muy capaz, o sea, yo no veo que sea tan difícil. Porque yo he sido administrador de empresas, he estado de gerente como en 10 ocasiones en diferentes empresas. Es más, he tomado empresas quebradas y gracias a Dios le he levantado. Pero el asunto está en lo que usted habla. O sea, ser transparente. Tú no vas a llegar a una empresa, voy a ver cómo me llevo esto, cómo agarro lo otro. Entonces, igual, el país es una gran empresa. Entonces, si tú no la administras bien, y si tú cuando subes al poder, y yo no estoy en ningún partido inscrito ni nada, es más, yo creo que usted y yo tenemos que hacer un partido. Usted tiene muchos seguidores ahí en la universidad. Sus estudiantes que le mandan un saludo del segundo CN, ahí tiene bastantes votos. Yo veo que o sea, simplemente se agarra una figura, se le olvidó que la función del líder es servir y simplemente sigue la corrupción. Y la corrupción cada año se ve más fuerte, más grande. A mí me da vergüenza que le dicen a la gente para inscribirlo que le dan $10. O sea, como si las personas son unos piedreros. El piedrero cuida el carro y tú le das $1, 50 centavos, 25 centavos y él se va feliz. O sea, te voy a dar $10 si te inscriben en el partido. A veces da ganas de decirle, yo te doy 50 para que te desaparezca. Ese es el clientelismo y la ausencia de dignidad que tantos años están haciendo y todavía van a hacer más, lamentablemente, porque en la medida en que aumenten las necesidades propias de todo ser humano, en esa misma medida la gente se va a manejar con la idiosincrasia del que hay para mí. Y como no les importa, si usted le da 5, 10, 15, mañana llega otro, le da lo mismo y ellos se van con el santo del día. El último que le dé más es el que se va a beneficiar. Correcto. Bueno, profesor, le agradezco nuevamente. Bueno, yo soy un honor. Gracias. El tenerlo usted acá en entrevista con Alexis Gómez de Gracia. Les recuerdo a todos mis seguidores que el 19 de agosto, 7 pasos para alcanzar el éxito y aumentar la productividad. Me escriben en el directo y le vamos a estar dando más información sobre ese super taller. Agradecemos pues a nuestro camarógrafo Salvatore y pues que Dios bendiga este país, profesor. Que así sea.
Nuevamente, también, muchas gracias.